Bienvenidos ahora al último panel de nuestro seminario Pymes Rosario. Vamos a charlar ahora con Pablo Lera, subsecretario de Desarrollo Económico de la ciudad. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto que puedas acompañarnos en este evento. Hola Hernán, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá compartiendo este evento con ustedes. Pablo, voy a invitarte a hablar de lo que están haciendo, pero como la pandemia tiene ya un recorrido, también me gustaría que lo que la ciudad ha desarrollado como política pública para tratar de acompañar a los sectores más afectados por esta situación, puedas condensar un poquito de dónde vienen y en dónde están, ¿no? O sea, en términos de qué han hecho para paliar un poco esta situación a las actividades que han sufrido un poco más, que seguramente, bueno, vamos a recapitular, pero es gastronomía, hotelería, turismo, y todas aquellas que se desarrollan en un ámbito cerrado que han sido las más afectadas por la pandemia. Así que, si te parece, hacemos un poco, recapitulamos brevemente para llegar a ver qué es lo que están haciendo ahora. Dale, dale. A ver, te comento un poco, realmente la pandemia nos tomó por sorpresa a todos. Fue la verdad que una situación muy difícil. En la ciudad de Buenos Aires teníamos un plan para todo lo que tenía que ver con el desarrollo económico dentro del ámbito de la ciudad. Ese plan, obviamente, con la pandemia se ha convertido en un plan de emergencia, de asistencia, de contención a todos los sectores económicos de la ciudad. En un momento un poco todo se dio en base a un temor generalizado, digamos, no solo de las personas, sino también de las empresas, de no saber cómo manejarse en medio de este nuevo contexto. En ese ámbito y en ese contexto, nosotros como gobierno de la ciudad estuvimos conteniendo todas esas dudas, facilitando un montón de cuestiones bien operativas que pasan dentro de la ciudad, como es el tema de tránsito, el tema de los accesos a la zona de microcentro, para todas las actividades que en un principio no cerraron y que se decretaron como actividades esenciales dentro de la pandemia. Luego, una vez que se fue desarrollando todo lo que ya todos conocemos, la verdad que nosotros nos pusimos a trabajar rápidamente en un plan de contención con varias iniciativas que fueron refrendadas en nuestra legislatura, que tienen que ver con las exenciones impositivas de los impuestos que nosotros cobramos en la ciudad, también algunas exenciones de tasas, el no cobro de algunos trámites que se generan en la ciudad, como los permisos de obras, algunas cuestiones más operativas que tengan que ver con algunos sectores productivos dentro de la ciudad. Y así, de esa manera, nosotros fuimos acompañando con algunas iniciativas que se fueron generando propias del Poder Ejecutivo, pero además en trabajo en conjunto con los sectores, con las distintas cámaras que nuclean a estas actividades económicas en la ciudad, en la cual ellos también, entiendo, se sintieron muy acompañados y fuimos trabajando en conjunto durante todo el año pasado, hasta el día de hoy también, pero concretamente los resultados fueron las iniciativas de parte del gobierno y el trabajo en conjunto se dio y se vio muy palpable en una ley que en diciembre del año pasado se votó en la legislatura, que tiene que ver con un montón de reordenar algunos procesos administrativos que tal vez en un ámbito de pandemia obviamente quedaron muy obsoletos Ujú. o muy difíciles de concretar, extendiendo algunos plazos de vencimientos, ampliando ¿cómo se llama? Autorizaciones que nosotros damos dentro del ámbito de la ciudad para determinados sectores donde nosotros extendimos todos esos plazos. De esta manera llegamos a un 2021 ya con un ejercicio bastante bien aceitado de trabajo en equipo y en conjunto con los distintos sectores, donde últimamente te comento un poco las iniciativas que planteamos en los últimos meses, concretamente en mayo y en junio, que tienen que ver apuntalar, como vos bien decías, a los sectores realmente más golpeados, como es el de la gastronomía, donde nosotros acompañamos durante el año pasado con una extensión de 6 meses de ingresos brutos, y este año lo hicimos extensivo a 3 meses más,
También la condonación del impuesto de ABL, que es nuestra tasa de residuos, recolección, alumbrado, barrio, limpieza de la ciudad. También al sector de la salud estuvimos acompañando con la exención del pago de ingresos brutos durante los meses de mayo y junio de este año. Para el sector cultural también dimos algunos incentivos y algunos beneficios, que también fue un área donde realmente la pandemia golpeó muy duro. Todos sabemos que los cines, los teatros, las actividades recreativas, las actividades públicas que se generan siempre en el ámbito de la ciudad, fueron todas canceladas, con lo cual desde el Ministerio, desde el Gobierno de la ciudad, eximimos del pago de la tasa de ABL a todos los centros culturales, a todos los espacios de cultura que tiene la ciudad. También a los salones de eventos, que los salones de eventos, como todos saben, fue un área muy golpeada. De hecho, hasta el día de hoy están funcionando con un aforo, con lo cual nosotros ahí también los eximimos de pagos de impuestos. Lo mismo que al sector de gimnasios y todas las actividades físicas que tienen que ver con actividades personales, pilates, gimnasio, todos los salones de danza, escuelas de danzas, todos espacios que nuclean este tipo de actividades. También nosotros, desde el Gobierno de la ciudad, los eximimos del pago de la tasa de ABL. Pablo, luego en forma conjunta... quería preguntarte algo que yo vi muy reciente, digamos que lo sumaría, o me parece oportuno mencionarlo ahora, es que también extendieron un crédito para para el sector salud, para clínicas y sanatorios que tengan la necesidad de ampliar digamos, su operatoria por COVID. Algo que me parece que también es relevante en términos digamos, de asistencia, porque eso va a una necesidad urgente, directa e inmediata. ¿Podrías contarnos un poquito más de eso? Sí, Hernán, es así. En cuanto a todo lo que es la parte más de beneficios crediticios, el gobierno de la ciudad también estuvo trabajando muy de cerca con el Banco Ciudad, donde, te cuento, el año pasado estuvimos dando unos créditos, la verdad que en una tasa subsidiada, donde a la pyme le llegaba una tasa del 12%. Este año también sacamos otra línea de crédito con tasa subsidiada para otro sector, que es el sector gastronómico, y vos hacías hincapié en un tema súper puntual, la verdad que es muy interesante también, que este es un programa que no está financiado por el Banco Ciudad, sino que lo financia en forma directa el gobierno de la ciudad a las clínicas y sanatorios privados que tengan cama de internación y esas camas estén dedicadas al COVID, ¿no? Este programa incluye reformas en las instalaciones, incluye compra de equipamiento, pago de sueldos para ampliar la planta de personal dedicada a los servicios de salud que están destinados a COVID, remodelaciones de algunas camas de piso que fueron transformadas en terapias intensivas intermedias, con respiradores, a la compra de equipamiento, que también incluye respiradores, por supuesto. Así que esa es una línea, digamos, de crédito que directamente la financia el gobierno de la ciudad, y la verdad que es una tasa muy, 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 muy baja de mercado. Realmente no es una tasa de los bancos, sino que es algo muy simbólico, y estos créditos se devuelven en un plazo de 18 meses. Con lo cual, nosotros estamos recibiendo algunas propuestas de algunos sanatorios de la ciudad para ampliar sus camas que están destinadas al COVID, y de esta manera también nosotros aportamos nuestro granito de arena a esta situación excepcional del sistema de salud, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todas las provincias, donde ponemos a disponibilidad una pequeña ayuda que me parece que es importante para el sector de la salud dentro de la ciudad. Es que, Pablo, de alguna manera el esfuerzo en esta pandemia por ampliar la posibilidad, la capacidad de camas de terapia intensiva estaba muchas veces muy focalizado en el sistema público de salud. Y esto creo que lo novedoso también es, bueno, que dentro del Estado haya una herramienta no solamente para poder
cubrir gastos operativos o sueldos como fue, no sé, el programa ATP el año pasado, sino también para que las clínicas privadas tengan esta posibilidad de ampliarse y ampliar la oferta de la ciudad de camas de terapia intensiva. Sí, es verdad. Y la realidad es que el sistema de salud de la ciudad, concretamente, ha reaccionado muy rápido en cuanto a la ampliación de los servicios para la pandemia. Con lo cual nos parecía obviamente oportuno y de buena manera que nosotros dentro del gobierno también ayudemos al sector privado, ¿no? Que ha tenido una demanda también importante en cuanto a los servicios de salud. Te Así llevo que la ahora verdad una que línea es un más... programa que Mm. No, no, termina de completar lo que estabas diciendo, por favor. digamos que dentro de lo que nosotros sabemos que hay una lista muy grande de instituciones de salud dentro de la ciudad, una proporción importante se vuelquen a este programa. Te iba a hacer la consulta sobre qué política estaban aplicando, tal vez si la definición sea con algún sector de manera más transversal, o sea, ahora estamos hablando sobre lo que sería la asistencia inmediata y urgente para los que tienen, para aquellos sectores afectados por la pandemia, pero si bueno, hay otros comercios a los que simplemente le bajó la actividad porque hay menos circulación, caída de ingresos. Para ellos, ¿qué tipo de acción generó la ciudad? Mira, es verdad, concretamente la ciudad hoy, para hacer una referencia bastante clara, el microcentro es una de las zonas de la ciudad que la verdad que se ha visto perjudicado por la no circulación de gente por esa zona. Para ellos nosotros durante el año pasado dimos la extensión de ABL para todos los sectores que no demandaban la pandemia, o sea, que no eran sectores estratégicos. Los eximimos al pago de ABL, de la tasa de ABL, y concretamente ahora nosotros estamos trabajando en algunas iniciativas más puntuales para el sector de, como te decía, del microcentro, que es una zona que está llena de oficinas, de bancos, de oficinas centrales, de casas matrices, de empresas que tienen varias subsidiarias, y de esa manera nosotros entendemos que hay mucho comercio que ha quedado, la verdad, en una situación muy débil en cuanto a sus ventas, por no tener circulación de gente. Claro. Con lo cual, estamos pensando créditos blandos, créditos para equipamientos, refuncionalizar algunas oficinas y transformarlas en viviendas. Estamos tratando de empezar a pensar un proyecto ya de mediano y largo plazo de qué hacer con toda esa área de la ciudad, que efectivamente, por no tener circulación de gente, sus ventas han caído mucho. Por lo contrario, en las zonas más residenciales de la ciudad, como la gente ha estado trabajando en formato home office, ha utilizado los servicios dentro de su barrio, con lo cual nosotros tenemos bien identificado dónde están nuestros puntos más delgados en cuanto a la caída de las ventas de los comercios. ¿Tienen un estimado de cuántos comercios tuvieron que cesar su actividad por la pandemia? Un 20%. 20%. Un 20% nosotros, es muchísimo. Es muchísimo. Para la Ciudad de Buenos Aires es muchísimo. Para la Ciudad de Buenos Aires es muchísimo. Un 20% de los comercios han cerrado y nosotros apuntamos a que una parte de ese porcentaje en el corto plazo pueda reactivarse y esperemos realmente que sea lo más rápido posible. Pablo, te hago una última pregunta para ya redondear y la consulta es, bueno, ¿en qué momento crees que esto puede empalmar con lo que, digamos, con lo que ustedes tenían como plan estratégico? Digamos, la ciudad tiene una estrategia de desarrollo bastante, digamos, visible, que la hemos visto en los años previos a la pandemia, digamos, con la creación de distritos económicos, o sea, como el estímulo focalizado y fomentado. Digamos, ¿en qué momento crees que la ciudad pueda volver a conectar su desarrollo con esa línea con la que ustedes trabajaron hasta ahora? Mirá, es una buena pregunta. Nosotros estamos continuamente pensando en cuándo va a ser ese quiebre para empezar a pensar realmente en las políticas más de corto, mediano y largo plazo que estaban relacionadas a nuestro plan original. Claro.
el arco siempre se nos va corriendo, ¿no? Cuando el año pasado pensábamos que íbamos de a poquito acomodándonos, empezó a venir el tema de la segunda ola, hubo un cierre hace un tiempito muy corto, luego empezamos a abrir de nuevo, entonces, y hoy ya se empieza a hablar de una tercera ola o la variable delta, que también nos hace pensar, pero no quitamos de foco que durante el segundo semestre nosotros ya vamos a estar empezando a trabajar fuertemente en unir esos dos caminos que se disociaron en algún momento, que era lo que nosotros pretendíamos con la realidad, y tratar de empezar en el corto plazo, obviamente, por los sectores más dañados, que era lo que yo te comentaba, el sector de comercio, el turismo, el sector hotelero, que va de la mano del turismo, el cultural, y los comercios, obviamente, en general, para poder darle un buen inicio a todo eso. Y después hay medidas de mediano y largo plazo que nosotros, obviamente, sí las queremos ya encarar pensando en nuestra idea original, que era un poco incentivar las exportaciones, incentivar también las inversiones. Durante la pandemia también hemos sacado algunas leyes que tienen que ver con el incentivo a la inversión, con lo cual entendemos que durante el segundo semestre debiéramos hacer todo lo posible para que esos dos caminos vuelvan a encontrarse y que podamos ya plantear para el año que viene un año relativamente normal.